A las 3:47 de la madrugada, el monitor del bebé emitió un fino zumbido y sacó a Evelyn del sueño inquieto al que se aferraba en la estrecha cama plegable de la habitación del servicio. Llevaba 4 meses trabajando en la mansión de Marcus Castellano y aún no había aprendido a convivir con el silencio de aquel lugar. Era un silencio tan denso que parecía verterse en el aire, pesado y sofocante, como cortinas de terciopelo tensadas sobre el último hilo de luz de luna. Tenía 27 años, pero le dolían los huesos como si ya hubiera vivido 100 años. En la oscuridad se movía con cuidado, deslizándose por los pasillos de suelos de mármol que valían más que todo lo que había poseído jamás. Siguiendo el débil y frágil llanto de Sofía, la bebé de 4 meses cuyo padre nunca la había tomado en brazos. Evelyn cogió a la pequeña con delicadeza y comenzó a cantar. Viejas canciones de cuna irlandesas, como las que su madre le había enseñado cuando era pequeña, dejando que su voz se disolviera en la silenciosa quietud de la noche. Se decía a sí misma que era invisible en esa casa, que nadie la veía realmente. Pero se equivocaba. Evelyn no sabía nada de la cámara. No sabía que, en un ático al otro lado de la ciudad, Marcus Castellano estaba sentado en su sillón de cuero, rodeado de pantallas brillantes y hombres armados, viendo cada fotograma de las imágenes del sistema que había ordenado instalar el primer día que la contrató. 4 meses. La había estado observando durante 4 meses. La había observado arrullar a su hija para dormirla en un idioma que su propia abuela solía cantar. La había observado sostener al bebé como si fuera todo su mundo, mientras él ni siquiera podía mirar a su hija sin ver la sombra de una esposa infiel. Y esa noche, algo en la voz de Evelyn, tal vez el leve matiz de soledad, finalmente rompió el hielo que había envuelto su corazón durante tanto tiempo. Evelyn no sabía que todo estaba a punto de cambiar, que cuando acostó a Sofía en la cuna y se dio la vuelta, una figura oscura ya estaba de pie en la puerta, silenciosa, peligrosa, observándola como si fuera lo único que aún podía ver con claridad en la oscuridad de su propia vida. Si quieres saber qué pasa después entre esta pobre niñera y este frío jefe de la mafia, dale a me gusta, me gusta para apoyar el canal. No olvides compartir esta historia con tus seres queridos que disfruten de los romances dramáticos y llenos de emoción. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Evelyn se quedó paralizada donde estaba, con la respiración entrecortada en el pecho. La sombra no se movió, no habló. Simplemente se quedó allí, como una estatua esculpida en la propia oscuridad. Entonces dio un paso adelante. Un paso, luego otro, y el tenue resplandor de la luz nocturna finalmente iluminó su rostro. Marcus Castellano. Lo había visto unas cuantas veces en los últimos 4 meses, solo en rápidos destellos. Una breve mirada en el pasillo, su espalda desapareciendo detrás de una puerta, pero nunca tan cerca, nunca tan claro. Era más alto de lo que había imaginado, con sus anchos hombros estirados bajo un traje negro perfectamente entallado, a pesar de que eran casi las 4 de la madrugada. Una mandíbula cuadrada, afilada como una cuchilla, una leve cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento. Negros, insondables, tan fríos que sintió que la temperatura de la habitación bajaba unos grados. Señor Castellano. Su voz sonó áspera, temblorosa. Lo siento, no sabía que estaba aquí. El bebé estaba llorando y yo solo. Esa canción. Él la interrumpió con voz grave, como un trueno en la distancia. ¿Dónde la aprendió? Evelyn parpadeó, desconcertada por la pregunta. Mi madre tragó saliva con dificultad.
Me la enseñó cuando era pequeña. Son canciones de cuna irlandesas. Algo pasó por el rostro de Marcus, demasiado rápido para que Evelyn pudiera identificarlo, pero habría jurado que era dolor. No dijo nada. Se quedó allí de pie, y el silencio se prolongó hasta que se volvió sofocante. Entonces, su mirada se desplazó lentamente, como si cada centímetro le costara un esfuerzo, hacia la cuna donde yacía Sofía. Evelyn observó cómo se le tensaba la mandíbula, cómo sus dedos se cerraban ligeramente en un puño y luego se aflojaban de nuevo. Miró a su hija como un hombre mira a un fantasma, como si esa inocente niña de 4 meses llevara la maldición de otra persona. «Se parece a su madre», dijo Marcus, con voz vacía de emoción. Sin embargo, Evelyn percibió el quiebro que había debajo. No sabía qué la impulsó a hablar. Quizá fuera la falta de sueño. Quizás fue el instinto de proteger a la niña que había amado durante 4 meses. O quizás simplemente estaba demasiado cansada para tener miedo. «Pero tiene tus ojos», dijo Evelyn, con voz suave pero firme, negros y profundos. Exactamente iguales. Marcus se volvió hacia ella y esta vez su mirada era afilada como una navaja. Evelyn sintió que su corazón se tambaleaba, esperando la ira, esperando ser despedida en ese mismo instante. Nadie le hablaba así a Marcus Castellano. Nadie se atrevía, pero en lugar de furia, él solo la miró durante un largo rato, como si intentara leer cada pensamiento de su mente. Luego volvió a mirar a Sofía, y Evelyn vio algo que no esperaba, un deseo de tocarla, de acercarse, y sin embargo, reprimido por algo más fuerte que un muro de acero. «Mañana a las 3 de la tarde», dijo Marcus de repente, con un tono que volvió a ser frío. «A mi oficina, trae a Sofía». Evelyn abrió la boca para preguntar por qué, pero él ya se había dado la vuelta. Sus pasos no hacían ruido sobre la piedra pulida y la oscuridad lo engulló de nuevo en el pasillo negro. Ella se quedó allí sola con una niña dormida y el corazón latiendo con fuerza, tratando de entender lo que acababa de pasar antes de que él desapareciera por completo. Su voz se desvaneció tan débilmente que casi pensó que lo había imaginado. «Y Evelyn, gracias por cuidar de ella». Entonces se fue, y Evelyn se quedó con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que por primera vez en 4 meses, Marcus Castellano había dicho su nombre. Por primera vez había pronunciado una palabra de agradecimiento, y por primera vez ella había visto algo bajo el hielo, algo roto, algo que esperaba ser reparado. No sabía en qué se había metido. Solo sabía que esa noche no podría dormir y que su vida nunca volvería a ser la misma. Evelyn no podía dormir. Estaba tumbada en la estrecha cama plegable, con los ojos muy abiertos mirando al techo, y su mente daba vueltas en círculos alrededor de la imagen de esos profundos ojos negros y esa voz grave y áspera que aún parecía resonar en sus oídos. «Mañana a las 3 de la tarde, en mi oficina». No entendía por qué su corazón seguía latiendo con fuerza, por qué sus manos seguían temblando cuando recordaba el momento en que él había pronunciado su nombre. Evelyn, solo un nombre. Sin embargo, viniendo de Marcus Castellano, tenía el peso de una declaración. Se giró sobre su costado, se subió la manta hasta el pecho, y los recuerdos llegaron como una marea que no podía contener. 4 años antes, estaba sentada junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano delgada y frágil de su madre, escuchando cómo el monitor cardíaco se ralentizaba, cada vez más lento, hasta convertirse en una línea continua. Cáncer de pulmón en fase terminal. 4 años de lucha. 4 años de quimioterapia. 4 años de esperanza y luego de desesperación. Y al final, su madre se fue, dejando a Evelyn sola en este mundo con una montaña de deudas médicas, $87,000 y un corazón vacío. Y su padre,
Se había ido cuando Evelyn tenía 8 años, desapareciendo una mañana de invierno sin despedirse, sin mirar atrás ni una sola vez. Ya no recordaba claramente su rostro, solo recordaba la sensación de haber sido abandonada, la sensación de no ser lo suficientemente buena como para que valiera la pena quedarse. Después de la muerte de su madre, Evelyn abandonó la universidad en su tercer año. No tenía dinero, ni tiempo, ni fuerzas para soñar. Aceptó cualquier trabajo que pudiera encontrar una chica de 23 años sin título universitario. Trabajó como camarera en un restaurante italiano barato, pagada por horas, obligada a soportar las manos inquietas de los clientes borrachos, limpiando casas de familias adineradas, fregando retretes y fregando suelos mientras ellos la miraban como si no existiera. Cuidaba a ancianos en una residencia, cambiaba pañales, daba de comer papilla a personas que ya no recordaban ni su propio nombre. Todos los trabajos eran iguales en un aspecto. Evelyn siempre era invisible. Vivía a la sombra de la vida de otras personas, haciendo lo que nadie quería hacer y desapareciendo sin que nadie se diera cuenta de que había estado allí. Entonces, hace 4 meses, la agencia la llamó con una oferta tan increíble que pensó que era una broma. Un puesto de niñera para una familia adinerada de Long Island, con un sueldo 5 veces superior al normal, alojamiento y manutención incluidos. Y lo único que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad tan largo como una novela. Evelyn sabía que algo no iba bien. Un dinero así nunca venía sin un precio. Pero cuando vio la deuda que se acumulaba ante ella y el 17º aviso de cobro que había llegado en un solo mes, no le quedó otra opción. Firmó sin hacer más preguntas y entró en la finca de los Castellano como si entrara en otro mundo completamente diferente. La pálida luz gris del amanecer se colaba por la rendija de las cortinas cuando llamaron a la puerta. Evelyn se sobresaltó y se incorporó, dándose cuenta de que había estado despierta toda la noche. La puerta se abrió y Maggie entró con una bandeja con el desayuno. Maggie, la ama de llaves de 58 años, con ojos agudos y perspicaces y el pelo plateado cuidadosamente recogido en la nuca, era la única persona de la casa que trataba a Evelyn como a un ser humano y no como a una sombra. Dejó la bandeja sobre la mesa y luego miró a Evelyn con aire inquisitivo. «¿No has dormido?», dijo Maggie. No era una pregunta. Evelyn empezó a negarlo, pero las ojeras bajo sus ojos hablaban por ella. «He oído que el jefe fue al cuarto de los niños anoche». Maggie continuó, bajando la voz. Por primera vez en 4 meses, Evelyn se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Escúchame, cariño», dijo Maggie, sentándose en el borde de la cama, con tono grave. «Marcus Castellano no es un mal hombre, pero su mundo sí lo es, y las personas que entran en él no siempre salen ilesas». Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Evelyn. «Ten cuidado, cariño. No dejes que te vea, si aún quieres conservar tu corazón». Pero Evelyn sabía que ya era demasiado tarde. Él la había visto, y ella ya no estaba segura de querer volver a ser invisible. A las 3 en punto de la tarde, Evelyn se detuvo frente a la enorme puerta de roble de la oficina de Marcus. Con Sofía en brazos, su corazón latía tan fuerte que temía que la niña lo sintiera. 2 hombres montaban guardia afuera, Dante y Nico, nombres que había oído por casualidad al pasar junto al resto del personal. La miraron con expresiones que no pudo descifrar, luego asintieron y empujaron la puerta para abrirla. Evelyn entró y se le cortó la respiración. La habitación era tan grande que parecía otro mundo. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a unos jardines que parecían extenderse sin fin. El sol de la tarde entraba a raudales y dibujaba franjas de oro fundido sobre el pulido suelo de nogal americano. Las estanterías llegaban hasta el techo
y estaban repletas de volúmenes encuadernados en cuero desgastado. Un escritorio de caoba negro brillante dominaba el espacio, tan grande que una persona podía tumbarse en él. Y por todas partes flotaba en el aire el aroma del whisky mezclado con el del papel viejo y la madera cálida. Aquello no era una oficina, era el estudio de un rey, y Evelyn no era más que una mendiga que se había colado en un palacio. Marcus se levantó cuando ella entró, y su cortesía la sorprendió tanto que casi se detuvo en seco. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, sin traje, sin corbata. Parecía un poco menos intimidante que la noche anterior. Solo un poco. Siéntate. Le indicó la silla de cuero frente al escritorio. Evelyn se sentó, acomodó a Sophia en su regazo y sintió el peso cálido del bebé como un ancla que le impedía alejarse. El silencio se prolongó. Marcus la miró a ella, luego a Sophia, y luego volvió a mirarla a ella, como si sopesara cada palabra antes de hablar. «Llevas 4 meses trabajando aquí», dijo por fin. «Pero nunca te he preguntado de dónde eres», dijo Evelyn tragando saliva. «De Brooklyn», respondió. «Nací y crecí allí con mi familia». La pregunta le cortó como una navaja en una herida que nunca había cerrado del todo. Evelyn dudó, pero los ojos de Marcus no mostraban ningún juicio, ninguna curiosidad cruel, solo una simple necesidad de saber. Y por alguna razón se dio cuenta de que no podía mentirle. «Mi madre murió hace 4 años, de cáncer». Evelyn oyó su propia voz, plana y firme, como si estuviera contando la historia de otra persona. «Mi padre se marchó cuando yo tenía 8 años. No tengo a nadie». Marcus no dijo nada, solo escuchó. «Mi madre luchó durante 4 años», continuó Evelyn, sin saber por qué le contaba estas cosas a un jefe de la mafia, pero incapaz de detenerse. Quimioterapia, radioterapia, cirugía y luego otra vez quimioterapia. Dejé la universidad en mi 3er año para cuidar de ella. Y cuando murió, me dejó $87,000 en facturas del hospital. Esta vez, Marcus frunció ligeramente el ceño, pero siguió sin interrumpir. «He hecho todo tipo de trabajos», dijo Evelyn, con una risa débil y sin alegría. «Servicio de camarera, limpieza de casas, cuidado de ancianos, cualquier cosa que me permitiera ganar dinero para pagar la deuda». Entonces la agencia me llamó y me dijo que había un trabajo que pagaba 5 veces más de lo habitual. Lo único que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad. Miró directamente a los ojos de Marcus. Sabía que algo iba mal. Ese dinero nunca se consigue sin un precio. Pero no tenía otra opción. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Evelyn esperaba el desprecio. Esperó la mirada de lástima que conocía tan bien de la gente rica. Pero Marcus se limitó a quedarse sentado, dando golpecitos con un dedo sobre el escritorio, sin apartar de ella sus ojos negros. «No me has preguntado a qué me dedico», dijo finalmente. «No me has preguntado por qué se exigía confidencialidad, por qué la paga era tan alta, por qué hay guardias por todas partes». Evelyn negó con la cabeza. «No necesito saberlo. Solo necesito cuidar de Sophia». Algo brilló en los ojos de Marcus, demasiado rápido para que Evelyn pudiera captarlo. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, tan cerca que podía percibir el aroma de una colonia cara y el ligero rastro de whisky que había debajo. «Eres una mujer honesta», dijo Marcus en voz baja. «Eso es poco común». Evelyn levantó la mirada hacia él, sin saber si se trataba de un elogio o una advertencia. «Voy a contarte una historia», dijo Marcus, y sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. «Sobre la mujer de esa fotografía», señaló hacia la esquina de la habitación,
donde un retrato de una hermosa mujer de cabello oscuro los miraba. Sobre mi esposa, sobre la madre de Sofía y sobre por qué no puedo mirar a mi hija. Marcus le dio la espalda a Evelyn y se dirigió a la ventana, contemplando el jardín que se extendía más allá del cristal. La luz del sol de la tarde se reflejaba en su rostro, acentuando cada ángulo marcado y profundizando las sombras de sus ojos. Evelyn se quedó quieta. Sofía dormía plácidamente en sus brazos y Evelyn esperó, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decirse. «Bianca», comenzó Marcus, con una voz que sonaba como piedra rozando grava. «La conocí cuando éramos niños. Sus familias y la mía han estado unidas durante generaciones. Crecimos juntos, jugábamos juntos, y cuando tuvimos la edad suficiente, nos casamos como si fuera simplemente el orden natural de las cosas». Hizo una pausa y, sin pensar, llevó los dedos al marco de la ventana. 10 años. La amé durante 10 años. Creía que la conocía mejor que nadie en este mundo. Evelyn no se atrevía a respirar demasiado fuerte, por miedo a romper la frágil delgadez de ese momento. «Antonio es mi primo», continuó Marcus, y el nombre salió de su boca como una maldición. «Crecimos como hermanos. Le confié mi vida. Le encargué parte del negocio. Le dejé sentarse a la mesa con los hombres más importantes. Era de la familia. Una risa amarga se le escapó, fría y vacía. Y se acostó con mi mujer durante 2 años, justo bajo este techo». Evelyn sintió un nudo en el estómago. 3 días antes de que Bianca diera a luz a Sofía, lo descubrí todo. Marcus se giró y Evelyn vio el dolor en su rostro tan claramente como una herida abierta. No fue por casualidad. Uno de mis hombres interceptó mensajes entre ellos. Habían planeado huir, llevarse la mitad de lo que era mío, desaparecer a algún lugar donde no pudiera alcanzarlos. Y el bebé en el vientre de Bianca miró a Sofía, dormida en los brazos de Evelyn, y se le quebró la voz. Planeaban usarla como moneda de cambio para exigir un rescate y dejarme sin nada con mi propia hija. Evelyn abrazó a Sofía con más fuerza sin darse cuenta, como si pudiera proteger a la bebé del brutal pasado escrito en su vida. La noche que me enfrenté a Bianca. Marcus continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Ella no lo negó, no se disculpó. Solo me miró con ojos fríos como el hielo y me preguntó qué iba a hacer, como si yo fuera el culpable. Como si 10 años no significaran nada. Respiró hondo y el aire le tembló al salir. «Peleamos», grité yo, gritó ella y luego se derrumbó. Evelyn se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «Esa noche se puso de parto», dijo Marcus, llevándose una mano a la frente, como si intentara borrar el recuerdo. «El médico dijo que el estrés había provocado un parto prematuro. Sofía nació, pequeña y frágil, pero viva. Y Bianca...» Se detuvo y Evelyn vio que apretaba la mandíbula con tanta fuerza que los músculos le temblaban. Sufrió una hemorragia. No pudieron salvarla. El silencio cayó sobre la habitación como una piedra enorme. Evelyn quería decir algo, cualquier cosa, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Me quedé fuera del quirófano», dijo Marcus con voz hueca, viendo morir a mi esposa mientras se llevaban a mi hija. «Y lo único que sentí no fue dolor, fue rabia. Rabia porque se atreviera a dejarme así. Rabia porque me traicionó hasta su último aliento. Rabia porque cuando miraba a Sofía, lo único que veía era el rostro de Bianca y sus mentiras». «¿Y Antonio?», preguntó Evelyn, con una voz tan suave que no estaba segura de haber hablado en voz alta. Marcus la miró y en esos ojos negros, Evelyn vio algo que le heló la sangre. No era ira, era algo peor, el vacío absoluto de un hombre que ha traspasado todos los límites. «Antonio intentó huir a Italia justo después de la muerte de Bianca», dijo Marcus,
con una calma que resultaba aterradora. No llegó al aeropuerto, no dio explicaciones, no tenía por qué hacerlo. Evelyn lo entendió demasiado bien, y lo más aterrador era que no sentía el horror que debería haber sentido. En cambio, lo único que veía ante ella era un hombre destrozado, un hombre traicionado por las personas que más quería, un hombre que intentaba sobrevivir entre los escombros de su propia vida. ¿Entiendes ahora por qué no puedo mirarla?, preguntó Marcus, y su voz se quebró. Cada vez que miro a Sofía, veo a Bianca, veo la traición, veo la noche en que murió, y no sé cómo dejar de ver esas cosas. Evelyn miró a Sofía, esa bebé inocente que dormía plácidamente, ajena a la oscuridad que había rodeado su llegada, y por primera vez comprendió la carga que llevaba Marcus Castellano. Comprendió por qué había construido un muro de hielo alrededor de su corazón. Pero también comprendió otra cosa. Esa niña merecía ser amada. Y tal vez, solo tal vez, ella podría ayudar a ese hombre a aprender a amar de nuevo a su hija. La habitación se sumió en el silencio tras la confesión de Marcus. Evelyn miró al hombre que tenía delante, el más poderoso de la región, el más peligroso del inframundo. Sin embargo, en ese momento, no parecía más que un niño perdido atrapado en la tormenta que él mismo había creado. Se levantó lentamente, con Sofía aún tranquila en sus brazos, y caminó hacia Marcus. Él no retrocedió. Se quedó allí, con sus ojos negros siguiendo cada uno de sus movimientos, como si ella llevara algo precioso y aterrador a la vez. Sofía no es Bianca, dijo Evelyn, con voz suave pero firme. Es parte de ti, no una copia de nadie, y necesita a su padre. Marcus tragó saliva, con la garganta tensa, como si intentara tragar una piedra. No sé cómo ser padre, susurró. Mi padre era un hombre frío, solo me enseñó a mantener el poder y destruir a mis enemigos. No tengo nada que darle. Puedes aprender, respondió Evelyn. Empieza ahora. Dio un paso más y Marcus miró a Sofía como si fuera una llama que pudiera quemarlo en cualquier momento. Pero esta vez no se apartó. Evelyn vio cómo levantaba ligeramente las manos, temblorosas, y luego las bajaba de nuevo. Levanta, baja, como un hombre al borde de un precipicio, queriendo saltar, pero incapaz de moverse. Déjame cogerla, dijo Marcus. Y no era una orden, era una súplica. Evelyn asintió, con el corazón latiendo más rápido. Se acercó lo suficiente como para sentir su aliento rozando suavemente su cabello. Pon tu mano izquierda aquí, debajo de su cabeza. Ella le guió, colocando suavemente su brazo en la posición correcta. Tu mano derecha le sostiene la espalda. Sujétala con firmeza, pero sin apretar. Las manos de Marcus temblaban como hojas. Los dedos que habían apretado el gatillo sin dudar, que habían firmado sentencias de muerte sin un segundo de arrepentimiento, ahora temblaban al tocar el pequeño cuerpo de su propia hija. Evelyn transfirió a Sofía a sus brazos lentamente, con cuidado, como si le estuviera entregando lo más sagrado del mundo. Y entonces Sofía se recostó contra el pecho de Marcus. La bebé no lloró. En cambio, abrió los ojos, unos ojos oscuros exactamente iguales a los de su padre, y miró al rostro del hombre que la sostenía. Marcus se quedó inmóvil. Evelyn vio cómo se le detenía la respiración. Vio cómo se le abrían los ojos. Vio cómo algo se rompía en esa mirada. No se rompía de forma dolorosa. Se rompía como un muro que se derrumba, dejando que la luz inundara un lugar que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Tiene mis ojos, susurró Marcus con voz ronca. Tenías razón. Tiene mis ojos. Sofía levantó su pequeña mano. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor del meñique de Marcus. Evelyn vio cómo Marcus apretaba con fuerza y cómo le temblaba la mandíbula.
Vio cómo se le enrojecían los ojos. Vio al hombre más poderoso de la ciudad luchando por contener las lágrimas. «Es tan pequeña», dijo Marcus con voz quebrada, «y me he perdido 4 meses». «Tienes toda la vida para compensarlo», respondió Evelyn, con la voz más entrecortada de lo que hubiera deseado. Marcus no apartó los ojos de Sofía, pero le habló a Evelyn. «Enséñame». Seguía siendo una súplica, no una orden. «Enséñame a ser padre, a cogerla en brazos, a arrullarla para que se duerma, a mirarla sin ver el fantasma del pasado. Tú eres la única que la ha querido como si fuera tuya durante 4 meses. Eres la única que puede ayudarme». Evelyn miró al hombre que tenía delante, miró al bebé en sus brazos y supo que no podía negarse. No porque fuera su jefe, sino porque en ese momento vio algo que nunca pensó que vería en Marcus Castellano. Vulnerabilidad, un anhelo de ser salvado. «Estoy de acuerdo», dijo, «pero tienes que prometerme una cosa». Marcus finalmente levantó los ojos hacia ella. «¿Qué? No te rindas», dijo Evelyn con voz firme. «Por muy difícil que sea, por mucho que te duela, no le vuelvas a dar la espalda. Sofía se merece un padre, y tú te mereces ser amado». Marcus la observó durante un largo rato, como si intentara comprender por qué esa pobre chica de Brooklyn se atrevía a decirle esas cosas. Luego asintió con la cabeza, lento pero decidido. «Lo prometo». Y en aquella lujosa oficina, entre el aroma del whisky y los libros antiguos, se hizo una promesa. Se abrió una nueva puerta. Evelyn no sabía en qué se había metido. Solo sabía que, a partir de ese momento, su vida estaría ligada a la del hombre que sostenía a su hija, como si temiera que desapareciera. Y la mirada que le dirigió cuando miró a Evelyn transmitía algo que ella no se atrevía a nombrar. Todo cambió después de aquella tarde. Marcus Castellano, el hombre al que toda la ciudad temía, comenzó a llegar a casa a las 8:08 todas las noches, puntual como un reloj. Las reuniones que solían prolongarse hasta altas horas de la noche se acortaron. Los viajes de negocios se pospusieron. Y por primera vez en 4 meses, la luz de la habitación del bebé ya no la encendía solo Evelyn. La primera noche, él se quedó en la puerta, incómodo, como un invitado en su propia casa, sin saber si entrar o quedarse fuera. Evelyn tuvo que levantar la mano y hacerle señas para que entrara. Marcus se acercó a la pequeña bañera donde Sofía chapoteaba en el agua. Sus ojos oscuros se fijaron en su padre con la curiosidad que solo un niño puede tener. «¿A qué temperatura debe estar?», preguntó Marcus, con voz rígida, como si estuviera preguntando por un acuerdo comercial. Evelyn sonrió y sumergió el codo en el agua. «Así, caliente pero no hirviendo». «Pruébalo», Marcus lo hizo, y la concentración en su rostro mientras comprobaba la temperatura hizo que Evelyn apretara los labios para no reírse. Este era un hombre que dirigía todo un imperio del hampa y estaba preocupado por el agua del baño de su hija. Los días siguientes fueron aún más caóticos. Marcus aprendió a sostener la cabeza de Sofía mientras la bañaba. Aprendió a evitar que el jabón le entrara en los ojos. Aprendió a secarle cada dedito sin hacerla llorar. Cada paso era lento, torpe, lleno de preocupación. Luego vinieron los cambios de pañales. Evelyn nunca olvidaría la cara de Marcus la primera vez que se enfrentó a un pañal sucio. Un hombre que había contemplado las escenas más horribles, sin pestañear ahora, hacia una mueca como si hubiera entrado en el mismísimo infierno. Pero no se rindió. Lo intentó. Falló. Lo intentó de nuevo hasta que por fin pudo cambiarla sin que Evelyn tuviera que guiarlo en cada movimiento. Esa pequeña victoria le arrancó una sonrisa, una leve sonrisa, casi inconsciente, y Evelyn se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Marcus sonreír de verdad. En la segunda semana, pasaron al biberón. Marcus lo sostenía como si fuera una bomba con un temporizador. Tan cuidadoso
que le temblaban las manos cuando acercaba la tetina a la boca de Sofía. Sofía se negó, apartando la cabeza, inquieta y llorando. Marcus miró a Evelyn con pánico, como si acabara de enfrentarse al mayor fracaso de su vida. Inclina el biberón un poco más. Evelyn le indicó, ajustando suavemente su mano. Y relájate. Ella puede sentir tu tensión. Marcus respiró hondo. Bajó los hombros y, como por arte de magia, Sofía empezó a beber. La mirada de Marcus mientras observaba a su hija tenía algo que Evelyn no sabía nombrar. Quizás asombro, quizás amor. Despertando lentamente, pero el momento que Evelyn recordaría por el resto de su vida fue la 15ª noche. Marcus intentaba abrochar los botones de la pijama de Sofía. Sus grandes dedos luchaban con cada pequeño botón. Logró cerrar uno. Se abrió de nuevo. Lo intentó otra vez. Se abrió de nuevo. Su rostro se tensó en una concentración feroz, como si estuviera resolviendo un problema de vida o muerte, y Evelyn no pudo contenerse más. Se rió, un sonido claro y brillante que llenó la habitación, la primera risa real que había soltado en esa casa. Marcus levantó la cabeza y la forma en que la miró hizo que la risa de Evelyn se le atragantara en la garganta. La miró como si acabara de oír el sonido más hermoso del mundo, como si su risa fuera la única luz en una habitación oscura. Esos ojos negros se suavizaron, se derritieron, y en ese momento, Evelyn vio a un Marcus diferente, no a un jefe de la mafia, ni a un hombre frío e intocable, solo a un padre que estaba aprendiendo a amar y a un hombre que la miraba como nadie lo había hecho nunca. «Tienes una risa preciosa», dijo Marcus, con voz baja, inesperadamente suave. «Deberías reír más». Evelyn sintió que el calor le subía a las mejillas y rápidamente se agachó para ayudarle a abrochar los botones que quedaban. Pero su corazón latía con fuerza y sabía que estaba entrando en terreno peligroso, porque empezaba a ver a Marcus Castellano como algo más que su jefe, más que el padre del bebé al que cuidaba. Empezaba a verlo como un hombre, y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina en la que ninguno de los dos hablaba en voz alta. Sin embargo, ambos esperaban en silencio. Después de que Sofía se quedara profundamente dormida, cuando el suave ritmo de la respiración constante del bebé llenaba la habitación, Marcus y Evelyn se sentaban juntos en la mecedora junto a la ventana y hablaban en susurros, como si temieran despertar los sueños de la niña. A veces hablaban de Sofía, de sus pequeños nuevos logros, de cómo empezaba a reconocer a su padre, levantando los brazos hacia él, pidiendo que la cogiera en brazos. Pero poco a poco, sus conversaciones se fueron alejando, profundizando. Empezaron a tocar los rincones más oscuros que ambos habían mantenido ocultos. «Mi abuela era irlandesa», dijo Marcus una noche, suavizando la voz al hablar de ella. «Mi madre murió cuando yo era muy pequeño y mi padre no sabía cómo criar a un niño. Solo sabía enseñarme a ser fuerte, a no mostrar nunca debilidad, a aplastar al enemigo antes de que él me aplastara a mí. Pero mi abuela era diferente. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no está en el puño, está en el corazón». Evelyn escuchó, imaginándose a un niño de ojos oscuros sentado junto a la cama de su abuela, escuchando cuentos de hadas y canciones de cuna irlandesas. «Solía cantarme», continuó Marcus, con la mirada puesta en la ventana, como si estuviera mirando al pasado. «Canciones exactamente iguales a las que le cantas a Sofía. Por eso entré en la habitación de los niños aquella primera noche. Oí tu voz a través de la cámara y pensé que estaba oyendo a mi abuela de nuevo». Evelyn sintió que se le encogía el corazón. «¿Sigue viva?» Marcus negó con la cabeza. «Murió cuando yo tenía 15 años, y después de eso pasé a pertenecer por completo al mundo de mi padre.
Se acabaron las nanas, se acabaron los cuentos de hadas, solo quedaban la sangre y el poder. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Marcus se volvió para mirarla. ¿Y tú? Me has hablado de la deuda, pero no me has hablado de tu madre. ¿Cómo era? Evelyn respiró lentamente. La pregunta tocó una herida que creía curada, solo para descubrir que simplemente se había enterrado más profundamente. Mi madre era la mujer más fuerte que he conocido. Comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Me crió sola después de que mi padre se marchara. Tenía 2 trabajos al mismo tiempo para que yo pudiera seguir en la escuela, para que pudiera soñar. Nunca se quejaba, nunca lloraba delante de mí. Al menos eso creía yo. Marcus no dijo nada, solo escuchaba con una quietud tan absoluta que parecía respeto. Entonces le diagnosticaron cáncer de pulmón. Evelyn continuó, con los ojos empezando a arder. 4 años. 4 años luchamos. Quimioterapia, radioterapia, cirugía y luego otra vez quimioterapia. Dejé la universidad para cuidar de ella porque nadie más podía hacerlo. A nadie más le importaba. Dejó de tragar saliva con dificultad. Y pensé que si me esforzaba lo suficiente, si permanecía a su lado el tiempo suficiente, ella no me abandonaría. Pero lo hizo. Evelyn asintió con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas sin que se molestara en secárselas. Una mañana de otoño me tomó de la mano, me dijo que me quería y luego cerró los ojos, y yo me quedé allí sentada durante 3 horas. No llamé al médico, no llamé a nadie. Solo le cogí la mano y le canté las nanas que ella solía cantarme a mí. Marcus extendió la mano. Dudó un segundo y luego puso suavemente la mano sobre la de Evelyn. Su mano era cálida, grande y transmitía la tranquila entereza de alguien que entendía lo que era la pérdida. Se quedaron así, sentados en silencio. 2 personas de mundos diferentes, pero que sentían dolor por lo similares que eran. Ambos habían perdido a sus madres. Ambos habían sido abandonados por sus padres de diferentes maneras. Ambos habían estado solos en este mundo, buscando un lugar al que pertenecer. Ya no estás sola, dijo Marcus con voz profunda y firme. Sé que eso no cambia el pasado, pero ya no estás sola. Evelyn levantó la vista, y en esos ojos oscuros vio algo que no esperaba: sinceridad, cariño y un profundo deseo de conectar con alguien. En los días siguientes la casa comenzó a cambiar. No de forma grandiosa y obvia, solo en pequeñas cosas que solo unos ojos atentos podían notar. Marcus sonreía más a menudo, aunque fuera solo brevemente. Sonrisas fugaces. Su voz se volvió menos fría cuando hablaba con el personal y comenzó a saludar a la gente en lugar de limitarse a asentir con la cabeza y pasar de largo como si no existieran. Evelyn oía los susurros cuando pasaba por los pasillos. El jefe está diferente, le susurró el cocinero al camarero. Le vi sonreír al bebé esta mañana. Una sonrisa de verdad. ¿Qué le pasa?, le preguntó el jardinero a Maggie. Llevo 20 años trabajando aquí. Nunca le había visto así. Maggie no respondió. Solo miró a Evelyn con una expresión que denotaba preocupación y comprensión. Y Evelyn sabía lo que estaba pensando: que el cambio de Marcus Castellano tenía algo que ver con ella, que estaban entrando en terreno peligroso. Pero Evelyn no podía parar. No quería parar porque, por primera vez en 4 años, ya no se sentía invisible. Esa noche, Sofía tuvo fiebre, no muy alta, nada peligroso. El médico privado de Marcus vino a examinarla y confirmó que solo era una fiebre leve por la dentición, pero la niña no dejaba de llorar. Los sollozos de Sofía comenzaron a las 10 de la noche, rompiendo el silencio de la mansión, y nada podía calmarla. Evelyn la llevó en brazos dando lentas vueltas por la habitación, le cantó canciones de cuna, la meció, probó todos los trucos que conocía. Pero Sofía seguía llorando,
con las mejillas enrojecidas, las lágrimas resbalando por su suave y redonda carita, y con cada sollozo entrecortado, Evelyn sentía que su propio corazón se rompía en 1000 pedazos. Marcus apareció en la puerta de la habitación de los niños a las 11, todavía con su camisa de vestir y sus pantalones, como si nunca hubiera tenido intención de dormir. «Déjame intentarlo», dijo en voz baja. Evelyn le entregó a Sofía sin decir nada. Estaba demasiado agotada para discutir, demasiado preocupada para rechazar cualquier ayuda. Marcus acercó a su hija a su pecho, con una mano sosteniéndole la cabeza y la otra acariciándole la espalda con un ritmo constante, y comenzó a caminar de un lado a otro. No cantaba, no hablaba, solo caminaba y acariciaba. Caminaba y acariciaba como una máquina programada para seguir adelante. Sin embargo, su presencia, el calor de su cuerpo, parecía calmar a Sofía al menos un poco. Se turnaron toda la noche. Evelyn sostuvo a Sofía durante 1 hora, luego Marcus durante otra hora. Cuando uno de ellos llegaba al límite del agotamiento, el otro tomaba el relevo. Sin discusiones, sin planes. Se movían juntos automáticamente, como si hubieran estado haciendo esto juntos toda la vida. A las 3:00 de la mañana, Sofía comenzó a dormir en intervalos cortos, de 10 minutos, 15 minutos. Luego se despertaba de nuevo, llorando. A las 4, tanto Evelyn como Marcus parecían fantasmas, con ojeras y los hombros caídos. Pero ninguno de los dos se rindió. A las 5 de la mañana, Sofía finalmente cayó en un sueño profundo, y Evelyn la acostó en la cuna con los movimientos más suaves que pudo. Contuvo la respiración hasta estar segura de que la bebé no se despertaría. Luego se dio la vuelta y sus piernas ya no tuvieron fuerzas para sostenerla. Se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo, con todos los huesos de su cuerpo disolviéndose por el agotamiento. Marcus no dijo nada, simplemente se sentó a su lado, también con la espalda contra la pared, rozando su hombro con el suyo. Permanecieron así en silencio, dos personas agotadas hasta la médula, pero sin que ninguno de los dos quisiera marcharse. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la rendija de las cortinas, bañando la habitación con un pálido resplandor gris fantasmal. Evelyn podía sentir el calor del cuerpo de Marcus fluyendo hacia ella. Podía sentir el ritmo constante de su respiración, y se dio cuenta de que no quería que ese momento terminara. Giró la cabeza con la intención de decir algo. Quizás gracias, quizás buenas noches. Pero Marcus también se volvió para mirarla, y de repente la distancia entre ellos era de solo unos centímetros. Sus ojos negros, a la luz del amanecer, parecían diferentes, más suaves, más cálidos, y la intensidad con la que la miraba le hizo olvidar cómo respirar. Evelyn vio cómo su mirada se posaba en su boca durante un instante y luego volvía a sus ojos, y supo lo que estaba pensando. Lo sabía porque ella pensaba lo mismo. Marcus inclinó la cabeza lentamente, como si le diera tiempo para apartarse si quería. Pero Evelyn no se movió. No podía. Su corazón latía con fuerza, su respiración era superficial y rápida, y se dio cuenta de que se inclinaba hacia él, atraída por una fuerza a la que no podía resistirse. Sus bocas estaban a solo un suspiro de distancia. Se oyeron pasos en el pasillo, pesados y uniformes. El paso firme de un guardia de patrulla. Ambos se sobresaltaron como si les hubiera dado una descarga, apartándose en el mismo instante. Marcus se levantó tan rápido que casi pierde el equilibrio. Evelyn también se levantó rápidamente, con la cara ardiendo como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. «Deberías ir a descansar», dijo Marcus con voz áspera y rígida, negándose a mirarla a los ojos. «Yo me quedaré cuidando de Sofía». Evelyn asintió,
sin atreverse a hablar por miedo a que le fallara la voz. Salió de la habitación con el corazón aún acelerado y los labios aún hormigueando como si la hubieran besado, aunque el beso nunca hubiera tenido lugar. Sabía que esa noche habían cruzado una línea invisible, no con una acción, sino con una intención, con una mirada, con unos centímetros de distancia que lo decían todo. Y también sabía que, por mucho que fingieran, nada había pasado. Todo había cambiado. No había vuelta atrás. Pasó una semana después de aquella noche. Sofía tuvo fiebre y todo entre Evelyn y Marcus había cambiado de una forma que ambos fingían no notar. El aire en la habitación de los niños cada noche se volvía más denso, más pesado, como si se hubiera tensado un cordón invisible entre ellos y cualquier movimiento pudiera romperlo. Comenzaron a producirse roces accidentales y, sin embargo, nada accidentales. La mano de Marcus rozó la de Evelyn cuando ambos alcanzaron el biberón y ninguno de los dos se apartó tan rápido como deberían haberlo hecho. Sus hombros se rozaron cuando se colocaron junto a la cuna, y Evelyn sintió cómo el calor de él se extendía por su cuerpo como un fuego lento y ardiente. A veces, cuando levantaba la cabeza, veía a Marcus mirándola con una mirada que no se atrevía a nombrar, y ambos se apartaban demasiado rápido, como si se hubieran quemado. Maggie lo veía todo, siempre lo veía todo. Una tarde, mientras Evelyn estaba en la cocina preparando un pequeño tentempié para Sofía, Maggie entró y cerró la puerta detrás de ella. Evelyn supo de inmediato lo que se avecinaba. Había visto las miradas de Maggie durante toda la semana, preocupadas y cargadas de significado, imposibles de ocultar. «Siéntate, cariño», dijo Maggie con voz grave. «Tenemos que hablar». Evelyn se sentó frente a ella con las manos entrelazadas sobre la mesa, tratando de mantener la calma, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. «Sé que no quieres oír esto», comenzó Maggie, mirando a Evelyn a los ojos. «Pero tengo que decirlo. Veo cómo te mira y veo cómo le miras tú». Evelyn abrió la boca para protestar, pero Maggie levantó una mano para detenerla. «No lo niegues. He vivido lo suficiente como para saber cómo son los sentimientos. Y lo que veo entre tú y el señor Castellano no es la relación entre un empleador y una empleada». Hizo una pausa y respiró hondo. «Marcus Castellano no es un mal hombre. He trabajado para él durante 20 años. Sé que tiene corazón, aunque lo mantenga oculto en lo más profundo. Pero cariño, amarlo tiene un precio. No lo amo», dijo Evelyn, y la mentira le dejó un sabor amargo en la boca. Maggie la miró con una tristeza silenciosa. «Quizás aún no, pero vas por ese camino. Y necesito que entiendas que su mundo no es como el nuestro. Tiene enemigos, gente que no dudará en utilizar a cualquiera que le importe para derribarlo. Bianca está muerta, cariño. Y aunque lo traicionara, sigue estando muerta». Las personas que entran en la vida de Marcus Castellano no siempre salen ilesas. Evelyn se quedó en silencio. Sabía que Maggie tenía razón. Desde el primer día que entró en esa casa, supo que no era un lugar para una chica normal de Brooklyn, pero saberlo y sentirlo no era lo mismo, y su corazón se negaba a escuchar a su razón. «Tendré cuidado», dijo Evelyn por fin, con una voz más débil de lo que pretendía. Maggie la observó durante un largo momento y luego suspiró. «Tener cuidado no es suficiente, pero sé que no me harás caso». Se levantó y le puso una mano con delicadeza en el hombro a Evelyn. «Solo rezo para que, cuando esto termine, tu corazón siga intacto». Luego se marchó y Evelyn se quedó sola con sus pensamientos enredados y un miedo que no quería admitir. Esa noche, Marcus llegó a casa más tarde de lo habitual. Pasaron las 11 y no había señales de él. Evelyn intentó convencerse de que no estaba preocupada, de que solo estaba ocupado con el trabajo, de que no tenía nada que ver con ella, pero se quedó despierta de todos modos.
Se sentó en la habitación infantil junto a la cuna de Sofía, esperando. Cerca de la medianoche, oyó los pasos familiares en el pasillo, pero no pasaron de largo como siempre. Se detuvieron. Evelyn levantó la cabeza y vio a Marcus en la puerta, todavía con su traje, la corbata aflojada. Sus ojos negros se fijaron en ella con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. No habló. Solo se quedó allí, apoyado en el marco, mirándola como si ella fuera lo único que importaba en toda la casa. Evelyn recordó la advertencia de Maggie que amarlo tenía un precio, pero al mirar a los ojos de Marcus esa noche, se dio cuenta de algo que la aterrorizó. Estaba dispuesta a pagarlo, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Marcus entró en la habitación, cerró la puerta tras de sí, y ese suave clic resonó como un trueno en el silencio. Evelyn se levantó de la mecedora, con el corazón latiendo tan rápido que estaba segura de que él podía oírlo. Sofía dormía profundamente en su cuna, ajena a lo que estaba sucediendo entre los dos adultos, y Evelyn deseó poder estar también ajena a ello. ¿Me tienes miedo?, preguntó Marcus, con voz baja y áspera en la oscuridad. Era lo primero que le decía después de una semana entera evitándola, y tocó el pensamiento que Evelyn había estado tratando de no afrontar. Lo miró, al hombre que estaba a solo unos pasos de ella, pero que de alguna manera estaba separado de ella por todo un mundo en la tenue luz nocturna. Su rostro estaba medio en sombra, medio en luz, y esos ojos negros la miraban con un deseo que ya no intentaba ocultar. Sí, susurró Evelyn, y la sinceridad de su propia voz la sorprendió. Te tengo miedo, frunció el ceño Marcus. Un destello de dolor cruzó su rostro como si ella le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Pero no por las razones que tú crees, continuó Evelyn, con la voz ligeramente temblorosa. No temo que me hagas daño físico. No temo tu mundo, aunque sé que debería hacerlo. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Temo lo que me hace sentir. Marcus se quedó inmóvil. Evelyn vio cómo se le elevaba el pecho al respirar profundamente. ¿Qué sientes?, susurró Evelyn, cayendo sin nada a lo que agarrarme, cayendo sabiendo que cuando toque el suelo me haré pedazos. Y aún así, no puedo detenerme. El silencio se prolongó como si fuera un siglo entero. Entonces Marcus comenzó a acercarse a ella lentamente, paso a paso, como un depredador que se acerca a su presa, pero también como un hombre que camina hacia el borde de su propio precipicio. Evelyn no retrocedió. No podía. Sus pies parecían clavados al suelo, y lo único que podía hacer era verlo acercarse más y más hasta que se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía contar cada una de sus pestañas. Intenté alejarme de ti, dijo Marcus, con una voz que sonaba como grava aplastada contra piedra. Toda la semana he intentado no pensar en ti, no mirarte, no estar cerca de ti. Pero estás en todas partes, en mi cabeza, en mis sueños, en cada rincón de esta casa. Marcus, comenzó Evelyn, pero él levantó una mano, le tocó los labios con la yema del dedo y ella se calló. Si te beso ahora, dijo con voz ronca, no podré parar, ¿lo entiendes? No podré parar, y entonces me pertenecerás por completo. No habrá vuelta atrás. Evelyn miró esos profundos ojos negros y vio el fuego que ardía en ellos. Vio una advertencia y una promesa en el mismo aliento. Sabía que debía apartarse, decir que no, recordar la advertencia de Maggie, pero en lugar de eso oyó su propia voz susurrar palabras que nunca había planeado decir. Entonces no pares. Marcus cerró los ojos por un instante, como si se contuviera por última vez. Luego se inclinó y su boca se encontró con la de ella. El primer beso fue más suave de lo que ella esperaba. Solo un toque suave, como una mariposa posándose en una flor. Como si Marcus le estuviera haciendo una pregunta
que necesitaba que ella respondiera. Evelyn respondió, inclinó la cabeza, entreabrió los labios para encontrarse con él, y eso fue todo lo que Marcus necesitó. En un abrir y cerrar de ojos, el beso pasó de ser suave a apasionado. Él deslizó la mano entre su cabello y la atrajo hacia sí. Evelyn se agarró a la solapa de su chaqueta, como si temiera desmayarse. Saboreó el whisky en su boca, sintió el roce áspero de su barba incipiente contra su mejilla y pensó que si el mundo se acabara en ese momento, no le importaría. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Marcus apoyó la frente contra la de ella, con los ojos aún cerrados, y Evelyn sintió su aliento caliente sobre sus labios. «Esto es un error», susurró Marcus, pero él no la dejó marchar. «Te mereces algo mejor que esto, mejor que yo». Evelyn levantó la mano y le tocó la mejilla, sintiendo la tensión bajo sus dedos. «Quizás», dijo, «pero yo no quiero nada más». Marcus abrió los ojos y la miró con una expresión que Evelyn no supo descifrar. Luego, sin decir nada, le tomó la mano y la llevó fuera de la habitación de los niños, por el oscuro pasillo, hasta su dormitorio, al otro extremo. Esa noche no hicieron más que tumbarse uno al lado del otro en la enorme cama de Marcus. Él la abrazó por detrás, con un brazo rodeándole la cintura y la cara hundida en su cabello. Evelyn sintió el latido constante de su corazón contra su espalda. Sintió el calor de su cuerpo rodeándola. Y, por primera vez en 4 años, se sintió segura. Sintió que pertenecía a ese lugar. Se quedó dormida en los brazos del jefe mafioso más peligroso de la ciudad. Y ese sueño fue el más profundo que jamás había tenido. La luz del sol matutino se coló por la rendija de las cortinas y despertó a Evelyn, que tardó unos segundos en comprender dónde estaba. La cama era increíblemente ancha. Las sábanas eran de seda suave. El ligero aroma de una costosa colonia masculina flotaba en el aire. El dormitorio de Marcus estaba sola. El espacio a su lado ya estaba frío, pero el colchón aún conservaba la leve huella de donde él había estado. Evelyn se incorporó, se echó la manta hasta el pecho, a pesar de que todavía estaba completamente vestida, y miró a su alrededor, a la lujosa habitación en la que nunca había entrado hasta la noche anterior. Todo era caro, los cuadros de las paredes, la gruesa alfombra a los pies de la cama. Sin embargo, la habitación parecía fría y vacía, como el hombre al que pertenecía. Había cruzado una línea, la línea entre empleador y empleada, entre seguridad y peligro, entre la razón y el corazón, y no sabía si podía volver atrás o si siquiera quería hacerlo. Maggie la estaba esperando cuando bajó las escaleras, y los ojos de la ama de llaves lo dijeron todo a Evelyn. Maggie sabía dónde había dormido Evelyn, pero no dijo nada. Solo le entregó una taza de café caliente y le dijo que Marcus se había marchado temprano esa mañana, llamado para ocuparse de un asunto urgente. 3 días. Marcus se había ido durante 3 días. Evelyn cuidó de Sofía como de costumbre, pero su mente no descansaba. Le preguntó a Maggie, le preguntó a Dante. Nadie le dio una respuesta real, solo negaciones con la cabeza, miradas evasivas y la misma frase repetida como un estribillo. Asuntos del jefe, nada de qué preocuparse. Pero Evelyn vio la tensión en los movimientos de los guardias, vio cómo se duplicaba el número de patrullas, vio a Maggie de pie junto a la ventana, mirando con preocupación cada vez que oía un coche. Algo estaba pasando, algo peligroso. Al segundo día, Evelyn escuchó a Dante hablando con Nico en el pasillo. La familia Mareno, 2 palabras susurradas como una maldición. Están empezando una guerra, quemando almacenes, atacando a nuestros hombres. Evelyn se escabulló entre las sombras, con el corazón acelerado, y por primera vez entendió realmente de qué estaba hecho el mundo de Marcus.
no de trajes caros y fiestas lujosas. Sangre, armas, muerte acechando en cada esquina. La tercera noche no pudo dormir. Se tumbó en su habitación mirando al techo, rezando por la seguridad de Marcus, aunque no sabía a quién le estaba rezando. Pasó la 1 de la madrugada. Entonces oyó un coche fuera, una puerta cerrándose, pasos pesados sobre el suelo de piedra. Evelyn se levantó de un salto, corrió al pasillo y vio a Marcus subiendo las escaleras. Parecía agotado. La barba incipiente oscurecía su mandíbula. Tenía ojeras. La corbata le colgaba suelta, pero lo que hizo que Evelyn se quedara paralizada fue la mancha roja en el cuello de su camisa blanca. La sangre le empapaba desde el cuello hasta el hombro, tan fresca que aún brillaba bajo las luces. Marcus se detuvo cuando la vio, y por un momento se limitó a mirarla con ojos cansados y cautelosos, como si esperara que ella gritara, que se diera la vuelta y echara a correr. «No es mía», dijo, con la voz ronca por la falta de sueño. «La sangre no es mía». Evelyn se quedó allí mirando al hombre que tenía delante, con la sangre de otra persona en la camisa. Y supo que ese era el momento que lo decidiría todo. Podía huir, podía hacer las maletas esa misma noche y no volver jamás. Podía volver a su vida normal, segura, invisible. Pero cuando miró a los ojos de Marcus, no vio a un monstruo. Vio a un hombre que había hecho lo que tenía que hacer para proteger su mundo y tal vez para protegerla a ella. Evelyn se acercó a él, paso a paso, hasta quedar justo delante de él. Levantó la mano y le acarició la mejilla, sintiendo la aspereza de su barba y la tensión de su mandíbula. Él no se movió, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerla desaparecer. «Necesitas ducharte», dijo Evelyn, con una voz más tranquila de lo que esperaba. «Y necesitas descansar». Marcus la miró fijamente, con sorpresa en su rostro agotado. «No has huido», Evelyn negó con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca, aunque no entendía por qué sonreía en un momento como ese. «Ya te lo he dicho, no tengo miedo por las razones que tú crees». Y en ese momento, de pie en el pasillo con el fuerte olor a sangre en el aire y Marcus mirándola como si fuera un milagro, Evelyn supo que había tomado una decisión. Decidió quedarse. Lo eligió a él. Eligió la oscuridad junto con la luz. Y fuera lo que eso significara, no daría marcha atrás. Evelyn llevó a Marcus a su habitación, lo empujó hasta el borde de la cama y luego fue a buscar un paño húmedo y caliente. Cuando regresó, Marcus seguía allí sentado, con la cabeza gacha y las manos colgando entre las rodillas, como un hombre que se derrumba por dentro. Se arrodilló frente a él, le desabrochó con delicadeza los botones de la camisa manchada de sangre y comenzó a limpiarle la sangre seca del cuello. Marcus no se resistió, no habló. Se quedó sentado, inmóvil como una estatua. Pero cuando los dedos de Evelyn le rozaron el hombro, ella sintió un temblor bajo su piel, como si algo hubiera estado atrapado durante demasiado tiempo y ahora luchara por liberarse. «Deberías irte», dijo Marcus de repente, con voz áspera y quebrada. «Deberías huir de aquí, de mí, y no volver nunca más». Las manos de Evelyn se detuvieron. Levantó la vista hacia su rostro. Él seguía sin mirarla. Sus ojos miraban fijamente al espacio vacío frente a él. «¿Por qué?» «Porque mato gente, Evelyn», dijo Marcus, y esta vez levantó la cabeza. La miró directamente a los ojos con un dolor tan agudo que resultaba cruel. «Mato gente, arruino todo lo que toco. Mi madre murió al darme a luz. Mi abuela murió después de que yo viniera al mundo. Bianca, aunque me traicionó, murió por mi culpa». Respiró hondo con dificultad, y esta noche vi a un hombre suplicar por su vida mientras su sangre corría por mis dedos. Y no sentí nada. Ni arrepentimiento, ni repugnancia, solo vacío.
Evelyn no se apartó. Dejó el paño en el suelo. Luego levantó ambas manos, acarició el rostro de Marcus y lo obligó a mirarla. Él parpadeó, sorprendido por su audacia, pero no se apartó. «¿Sientes algo?», dijo Evelyn, con voz suave pero firme. «Si no fuera así, no estarías aquí, diciéndome estas cosas con una expresión como si te estuvieran destrozando por dentro». Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió, algo en él se había roto. «¿Quieres la verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quieres saber quién soy realmente?». Evelyn asintió con la cabeza, aunque no estaba segura de estar preparada. «Te he observado a través de las cámaras durante 4 meses», dijo Marcus, y la confesión cayó entre ellos como una piedra. «Desde la primera noche que entraste en esta casa. Todas las noches me sentaba en mi despacho, viéndote cantarle a Sofía para que se durmiera, viéndote abrazar a mi hija como si fuera tuya, viéndote moverte en la oscuridad como un hermoso fantasma al que no podía tocar». Evelyn sintió que la sangre de su cuerpo se enfriaba, pero no lo soltó. «¿Por qué? Al principio me dije a mí mismo que era por seguridad», continuó Marcus, con la voz cortándole como una navaja. «Porque no confiaba en nadie después de Bianca. Pero luego me di cuenta de la verdad. Estoy obsesionado contigo, Evelyn. Obsesionado con tu forma de reír, tu forma de cantar, tu forma de mirar en la oscuridad como si estuvieras buscando a alguien. Memorizaba cada movimiento que hacías, cada expresión de tu rostro, cada matiz de tu voz». Le agarró las muñecas, sujetándolas con fuerza pero sin hacerle daño. «Quería encerrarte en esta casa para siempre, para tenerte solo para mí, para que nadie más pudiera verte, para que nadie más pudiera tocarte». La miró con ojos salvajes, y eso debería hacerte huir. Eso debería darte miedo, porque eso no es amor. Es la posesión de un loco. El silencio se apoderó de la habitación. Evelyn sintió que su corazón latía con fuerza. Sintió el temblor de las manos de Marcus alrededor de sus muñecas. Su confesión debería haberla aterrorizado. Debería haberla hecho levantarse y salir corriendo de esa habitación, de esa casa, y no volver jamás. Pero cuando miró a los ojos de Marcus, no vio a un monstruo. Vio a un hombre ahogándose, tratando de empujarla para que ella no se ahogara con él. «¿Qué crees que quiero?», susurró Evelyn. «¿Crees que estoy aquí por dinero? Porque no tengo otra opción». Levantó una mano y la presionó contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza. «He sido libre durante 4 años, Marcus. Libre y tan sola que había noches en las que deseaba no despertarme por la mañana». Su voz se quebró. «Tú eres la primera persona que me ha visto de verdad. No a la camarera, ni a la limpiadora, ni a la niñera. A mí, a Evelyn». Marcus la miró como si hubiera dicho algo imposible. «No lo entiendes. Te destruiré». «Quizás», dijo Evelyn, e inclinó la cabeza y rozó su boca con la de él, suave como un suspiro. «Pero llevo mucho tiempo rota, y quizás nuestros pedazos rotos puedan encajar». Marcus la observó durante un largo momento. Luego la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar, y enterrando el rostro en su cabello. «Eres la única luz en mi oscuridad», susurró, «y temo apagarte». Evelyn lo abrazó, sintiendo cómo temblaba su cuerpo, y le susurró al oído: «Entonces no lo hagas. Déjame quedarme contigo». En la oscuridad y en la luz, en todo momento, Marcus aflojó su abrazo a Evelyn, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Su rostro aún mostraba las marcas del agotamiento, de la sangre y la violencia. Sin embargo, en esos profundos ojos negros, algo había cambiado, como si la última capa de hielo se hubiera derretido por fin, revelando el fuego que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. «¿Entiendes lo que estás diciendo?», preguntó Marcus,
con voz baja y áspera. ¿Entiendes lo que significa quedarte conmigo? Evelyn asintió, aunque no estaba del todo segura de hacerlo. Solo sabía que, cuando miraba a Marcus, no veía al aterrador jefe de la mafia del que todos hablaban en voz baja. Veía a un hombre solitario y destrozado, hambriento de amor, aunque no supiera cómo aceptarlo. Si te quedas, dijo Marcus lentamente, como si sopesara cada palabra, no habrá vuelta atrás. Ya no serás una niñera, ni una empleada, serás completamente mía. No te compartiré con nadie. No dejaré que nadie te toque. No permitiré que salgas de mi vida. Le cogió la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Eso no es una promesa, esa es la verdad. Soy posesivo, Evelyn. No sé amar de forma normal. Una vez que me pertenezcas, serás mía para siempre. Evelyn escuchó cada palabra y sintió su peso sobre su pecho. No era una confesión romántica como las de las películas que había visto. Era una advertencia, una última oportunidad para dar marcha atrás. Pero cuando pensó en la vida que había llevado antes de llegar a esa casa, 4 años pasando de un trabajo a otro, noches sola en una habitación alquilada y húmeda, preguntándose si alguien en el mundo se daría cuenta si desaparecía, supo cuál era su respuesta. Durante 4 años, dijo Evelyn, con la voz ligeramente temblorosa, pero sin debilidad, he sido libre. Libre para ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, sin ataduras con nadie. ¿Y sabes cómo me sentía? Se llevó una mano al pecho, vacía, tan sola que había noches en las que deseaba no existir. No es que quisiera morir, solo que desearía no haber nacido, porque no había nadie que me recordara, nadie que llorara por mí, nadie a quien le importara mi vida. Marcus la escuchó y Evelyn vio cómo se le tensaba la mandíbula mientras ella hablaba. Entonces vine aquí, continuó ella, y por primera vez alguien me vio. No más allá de mí, no a través de mí como si fuera aire. Me vio de verdad. Tú me veías a través de las cámaras cada noche, cuando yo pensaba que era invisible. Tú me veías cuando nadie más se molestaba en mirar. Levantó la mano y le tocó la mejilla. Así que, si quieres retenerme, hazlo. Si quieres que te pertenezca, entonces estoy de acuerdo. Porque por primera vez en mi vida, quiero pertenecer a alguien. Y ese alguien eres tú. Marcus la miró y en ese momento, toda la defensa de su rostro se desvaneció. La atrajo hacia él y la besó con profundidad, con ansia y desesperación, como si ella fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto era de mi abuela, dijo, abriéndola para mostrar un delgado anillo de plata con una pequeña piedra azul engastada en el centro. Lo llevó toda su vida y antes de morir me dijo que se lo diera a la mujer que me hiciera querer ser mejor. Sacó el anillo y tomó la mano izquierda de Evelyn. Lo he guardado durante 20 años, creyendo que nunca encontraría a alguien digno hasta que te conocí. Evelyn miró el anillo y luego a Marcus, con los ojos llenos de lágrimas. No es un anillo de boda, dijo Marcus mientras se lo deslizaba en el dedo. Es una promesa de que me perteneces, de que te protegeré a cualquier precio, de que a partir de este momento eres mi familia. El anillo se ajustaba perfectamente al dedo de Evelyn, como si hubiera sido hecho solo para ella. Ella miró la piedra azul que reflejaba la tenue luz y sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Te pertenezco, susurró, y tú me perteneces a mí. Marcus la volvió a abrazar, sosteniéndola con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Y en esa habitación, entre el olor a sangre y el aroma de la colonia, entre la oscuridad y la luz, 2 personas destrozadas se encontraron.
Se eligieron y se pertenecieron. Una semana después de la noche en que Marcus deslizó el anillo de su abuela en la mano de Evelyn, fue una semana que ella recordaría por el resto de su vida como los días más felices que había vivido. Trasladó sus cosas a la habitación de Marcus. Se acabó la estrecha cama plegable de la habitación del servicio. Ahora había una enorme cama con sábanas de seda y los brazos del hombre que amaba rodeándola cada noche. Sofía se mudó a la habitación de al lado. La puerta que conectaba ambas habitaciones permanecía abierta, siempre, para que Evelyn pudiera oír el más mínimo ruido del bebé. Se convirtieron en una familia en el sentido más auténtico de la palabra. Desayunaban juntos. Marcus aprendió a darle de comer a Sofía sus cereales mientras Evelyn se reía al ver a un jefe de la mafia luchar con una cuchara tan pequeña que parecía ridícula en su mano. Y cada noche se acostaban uno al lado del otro, contándose historias sobre el pasado, sobre el futuro, sobre sueños que ambos creían perdidos para siempre. Pero la felicidad en el mundo de Marcus Castellano nunca duraba. Evelyn comenzó a notar las señales. Al cuarto día, Marcus estaba más tenso. Su teléfono no dejaba de sonar. Las reuniones privadas tras la puerta de su despacho se prolongaban hasta altas horas de la noche. Dante y Nico se mantenían más cerca de ella. Ya no guardaban la distancia de antes, sino que siempre estaban a la vista, sin importar a qué parte de la casa fuera. El número de guardias que patrullaban se duplicó, luego se triplicó, y Evelyn comenzó a ver armas que se llevaban abiertamente en lugar de ocultas bajo las chaquetas. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Marcus la sexta noche, cuando él yacía a su lado pero miraba al techo con los ojos muy abiertos. «Nada de lo que debas preocuparte», respondió él, pero la forma en que la acercó a él la abrazó con más fuerza. Decía lo contrario. Evelyn no insistió. Había aprendido que había partes de la vida de Marcus que no debía tocar, sombras de las que él quería mantenerla alejada. Pero no podía ignorar la inquietud que crecía en su pecho, la sensación de que algo se avecinaba, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. En la séptima noche, la tormenta llegó. Una brecha de seguridad interna, con la ayuda de un comerciante dentro del perímetro de los guardias, desactivó las alarmas silenciosas y los sensores de movimiento del ala norte. A las 2 de la madrugada, Evelyn dormía en los brazos de Marcus cuando el sonido de cristales rotos rompió el silencio, mientras el comando utilizaba la tormenta como cobertura para escalar el balcón norte. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio que Marcus ya estaba sentado, sacando una pistola del cajón de la mesilla de noche que ella no sabía que existía. «Quédate en la habitación», ordenó Marcus, con voz fría y cortante como una navaja. «Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie excepto a mí o a Dante. ¿Entendido?» Evelyn asintió sin atreverse a hablar. Marcus se inclinó y le dio un beso rápido pero desesperado en la frente. «Protege a Sofía. Volveré». Luego salió corriendo, su sombra desapareciendo en el oscuro pasillo, y Evelyn oyó disparos en la planta baja. No se permitió tener miedo. Ahora no. Saltó de la cama y corrió a la habitación contigua, donde Sofía empezaba a inquietarse por el ruido. Evelyn la cogió en brazos, la apretó contra su pecho y volvió corriendo a la habitación de Marcus, cerrando la puerta con las manos temblorosas. Los disparos continuaban, mezclados con gritos y el ruido sordo de pasos apresurados. Evelyn retrocedió hasta el rincón más oscuro de la habitación, detrás del enorme armario, y se dejó caer al suelo con la espalda contra la pared, con Sofía en brazos. La niña empezó a llorar más fuerte y Evelyn sintió pánico. Le tapó la boca a Sofía con la mano, con suavidad pero con firmeza, para amortiguar el sonido. «Shh, cariño», le susurró con voz temblorosa. «Silencio, tienes que estar callada».
Sofía la miró con sus grandes ojos negros llenos de miedo, como si pudiera sentir el terror de Evelyn. Y Evelyn empezó a cantar, casi en un susurro, canción de cuna irlandesa que su madre le cantaba para calmar al bebé, para calmarse a sí misma. Los disparos continuaron. 1, 2, luego una ráfaga de fuego automático que hizo temblar las paredes. Evelyn oyó más cristales rompiéndose, objetos estrellándose y un grito de dolor que se interrumpió demasiado pronto. Abrazó a Sofía con más fuerza, cerró los ojos con fuerza y rezó. Rezó para que Marcus estuviera a salvo. Rezó para que esta pesadilla terminara. Rezó para que sobrevivieran a la noche. El tiempo pasaba lentamente, como una tortura. Cada segundo se alargaba como una hora. Cada disparo era como una puñalada en el corazón. Sofía finalmente se calmó, quizás agotada de llorar, quizás sintiendo que no era el momento de hacer ruido. Evelyn se sentó en la oscuridad, temblando de pies a cabeza, y esperó hasta que se hizo el silencio, repentino y absoluto. No más disparos, no más gritos, solo una quietud más aterradora que la propia violencia. Evelyn no se atrevía a respirar, no se atrevía a moverse, solo se sentó allí y escuchó. Se oyeron pasos en el pasillo, lentos, pesados, acercándose a la puerta del dormitorio. Evelyn abrazó a Sofía con más fuerza, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Entonces se oyó un golpe en la puerta y la voz de Marcus, tensa, pero inconfundiblemente suya. Evelyn, abre la puerta. Soy yo. Evelyn se abalanzó hacia la puerta, con las manos temblando tanto que tuvo que intentarlo 2 veces antes de que la cerradura finalmente cediera. La puerta se abrió y Marcus estaba allí. Tenía la cara salpicada de sangre. La camisa le estaba rasgada en el hombro. Pero estaba vivo. Estaba vivo. Evelyn ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Marcus entró, cerró la puerta de un portazo y la abrazó a ella y a Sofía. Las abrazó con tanta fuerza que Evelyn apenas podía respirar. Pero ella no se quejó. Solo necesitaba sentir que él era real, que todavía estaba allí, que la pesadilla había terminado. 6 pistoleros, dijo Marcus en su cabello, con la voz ronca por el cansancio. La familia Moreno envió a 6 pistoleros aquí. Han sido neutralizados. Dante tiene al único superviviente para interrogarlo. Evelyn temblaba en sus brazos. ¿Por qué?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería algo que quisiera oír. ¿Por qué atacaron? Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, y ese silencio pesó más que cualquier palabra que pudiera haberle dado. Luego la soltó, le puso las manos en los hombros y la miró directamente a los ojos con una expresión llena de dolor. Vinieron por ti, Evelyn. Ella no lo entendía, no podía entenderlo. Por mí. ¿Pero por qué? Solo soy la niñera. No sé nada de tus negocios. No sé nada de la familia Marino. Dante reveló que el traidor que habían capturado había filtrado información a los Marino. No solo habían informado de nuestros movimientos. Les habían dicho a los Marino que la nueva niñera había sido vista registrando el antiguo estudio de Bianca y que finalmente se había ganado la confianza total del jefe, lo que les llevó a creer que Marcus finalmente había compartido con ella los secretos ocultos de Bianca. Marcus no respondió de inmediato. Cogió a Sofía de sus brazos, llevó a la niña a la habitación contigua y la acostó en la cuna. Luego regresó, tomó a Evelyn de la mano y la guió para que se sentara en el borde de la cama. En la tenue luz del amanecer, que comenzaba a salir, su rostro parecía 10 años más viejo. «Espera hasta mañana», dijo. «Te lo explicaré todo». A la mañana siguiente, Dante trajo las noticias. Evelyn se sentó en la oficina de Marcus, con las manos aún temblorosas,
y escuchó mientras el guardia le contaba lo que le habían sacado a uno de los pistoleros antes de morir. Cada palabra le golpeaba el pecho como un martillo. La familia Moreno activó oficialmente la recompensa de la que habíamos oído rumores, dijo Dante. Sí, tranquilo pero grave. $5 millones por capturar viva a Evelyn Harper. Evelyn sintió que la sangre de sus venas se helaba. 5 millones. ¿Pero por qué? Marcus se sentó frente a ella, con el rostro impasible. Bianca, dijo, y el nombre sonó como una maldición. Antes de morir, Bianca reunió pruebas sobre las familias mafiosas de la región. Documentos que podían destruir no solo a la familia Moreno, sino también a muchas otras familias. Los escondió en algún lugar, y nadie sabe dónde. Evelyn negó con la cabeza. Perdido. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Has vivido en esta casa durante 4 meses, dijo Marcus, con amargura en su voz. 4 meses en la habitación de Sofía, en las habitaciones donde Bianca vivió. La familia Moreno cree que puedes haber encontrado algo, visto algo, oído algo. Creen que sabes dónde escondió Bianca las pruebas. Pero yo no sé nada. Evelyn lloró, poniéndose de pie de un salto, con pánico en su voz. Solo cuido de Sofía. No busqué nada, no vi nada, no sé nada sobre ninguna prueba. Marcus se levantó, se acercó a ella y la agarró por los hombros. Lo sé, dijo, y el dolor en sus ojos rompió el corazón de Evelyn. Sé que no sabes nada, pero no importa. No importa. Evelyn lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. No, dijo Marcus, sacudiendo la cabeza y apretando la mandíbula. Lo que importa es que ellos creen que sí. $5 millones, Evelyn. Es suficiente dinero para comprar a cualquiera. Suficiente para hacer dudar incluso al hombre más leal. Suficiente para atraer a todos los cazarrecompensas, a todos los hombres desesperados, a todos los enemigos que me he granjeado, directamente a mi puerta. Evelyn sintió que le fallaban las rodillas. Se hundió en la silla, con la mirada perdida, tratando de dar sentido a lo que acababa de oír. Creía que había aceptado el mundo de Marcus. Creía que estaba preparada para enfrentarse a la oscuridad. Pero esto, convertirse en un objetivo, en una presa, perseguida con un precio de $5 millones, superaba todo lo que había imaginado. ¿Y ahora qué?, preguntó, con una voz que era poco más que un susurro. Marcus se arrodilló frente a ella, le tomó las manos y la miró con una expresión a la vez decidida y abatida. Ahora, dijo, tengo que tomar la decisión más difícil de mi vida, y vas a odiarme por ello. Tú y Sofía tenéis que iros, dijo Marcus, y las palabras golpearon el corazón de Evelyn como balas. Mañana lo tengo todo preparado. Nuevas identidades, una nueva casa, dinero, todo listo. Dante os llevará a un lugar seguro. Evelyn se puso de pie de un salto y la silla cayó al suelo con un fuerte estruendo. No, dijo, con la voz temblorosa pero firme. No puedes hacer esto, no puedes echarnos. No es echarte, dijo Marcus, levantándose para mirarla. Su rostro era como una piedra, pero sus ojos se desmoronaban. Es protegeros, proteger a Sofía alejándonos de tu vida, gritó Evelyn, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Dijiste que ella era familia. Dijiste que yo te pertenecía. Lo prometiste, y estoy cumpliendo esa promesa, gritó Marcus. Y, por primera vez, Evelyn lo vio perder el control. Prometí que te protegería. Y la única forma en que puedo hacerlo ahora es haciendo que te vayas. Se quedaron uno frente al otro. 2 personas doloridas, enfadadas, tratando de salir a rastras de una situación sin salida. Evelyn sintió que se le oprimía el pecho hasta que le costaba respirar. Entonces lucharemos juntos, dijo con voz quebrada.
Tienes un ejército, tienes dinero, tienes poder. Podemos enfrentarnos a ellos. Marcus negó con la cabeza, y la desesperación de su rostro hizo que Evelyn quisiera gritar. $5 millones, Evelyn. ¿No lo entiendes? Esa cantidad de dinero es suficiente para comprar incluso a los hombres en los que más confío. Suficiente para convertir a cualquiera de esta casa en un traidor. Cuando estás aquí, eres el objetivo, y no puedo luchar contra los Moreno mientras me preocupo por ti cada segundo de cada minuto. La agarró por los hombros con la voz quebrada. No puedo verte morir, Evelyn. No puedo. Perdí a Bianca, aunque me traicionó. Tuve que verla morir. No sobreviviré si te pasa a ti. Evelyn lo miró a los ojos y vio miedo real bajo esa superficie dura. Y lo entendió. Entendió que no era abandono. Era sacrificio. Era la única forma que Marcus sabía de amarla, de protegerla. Aunque le estuviera destrozando por dentro, entenderlo no era lo mismo que aceptarlo. Me estás destrozando el corazón. Evelyn susurró, con lágrimas que brotaban sin cesar, con la excusa de protegerme. Me estás destruyendo. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió, Evelyn vio lágrimas acumuladas en esos ojos negros. Lentamente, se arrodilló frente a ella, con una rodilla tocando el suelo, y tomó su mano entre las suyas. El jefe mafioso más poderoso de la ciudad estaba arrodillado ante una pobre chica de Brooklyn, y la imagen era hermosa de una manera que dolía. «Te amo», dijo Marcus con voz ronca. «Te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Tanto que me asusta tanto que te dejaré ir si eso significa que podrás vivir». Levantó su mano hasta su boca y besó el anillo de su abuela todavía en su dedo. «Así que tengo que dejarte ir. No porque no te quiera, sino porque te quiero demasiado. Quiero que vivas. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que no me tengas». Evelyn se derrumbó, sus rodillas golpearon el suelo y rodeó a Marcus con los brazos, llorando sobre su hombro como nunca antes había llorado. Él la abrazó, con el cuerpo temblando, y ella sintió sus lágrimas calientes caer sobre su cabello. Se aferraron el uno al otro en el suelo de la oficina. Dos personas destrozadas llorando por lo que tenían y por lo que estaban a punto de perder. Su última noche fue la más larga de la vida de Evelyn. Se acostaron en la cama abrazándose con tanta fuerza que parecía que intentaban fundirse en un solo cuerpo. Nadie durmió. Solo se quedaron allí tumbados en la oscuridad, escuchando los latidos del corazón del otro, intentando memorizar cada sensación, cada respiración, cada momento. Evelyn lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, y luego se quedó quieta, con la cabeza apoyada en el pecho de Marcus, escuchando su corazón como una canción triste. Marcus no dijo nada, solo la abrazó, acariciándole el pelo una y otra vez, como si temiera que, si dejaba de hacerlo, ella desapareciera. La mañana llegó demasiado rápido, cruel, como todo en este mundo. Evelyn estaba de pie junto a un elegante coche negro. Sofía en sus brazos, una pequeña maleta a sus pies. No se llevó mucho, solo algo de ropa para cambiarse y el anillo que aún llevaba en el dedo. Antes de salir del dormitorio, Marcus le había deslizado un teléfono en el bolsillo, encriptado e imposible de rastrear, con un único número programado. «Si necesitas algo», le había dicho, «cualquier cosa, dinero, protección, lo que sea, solo tienes que llamar». Pero él no salió a despedirse. Se quedó de pie junto a la ventana de la oficina, su silueta oscura tras el cristal, observándola subir al coche. Evelyn se giró y miró hacia arriba. Él estaba allí, levantó la mano. Un adiós, un te quiero silencioso, una promesa que nunca olvidaría.
Marcus no levantó la mano. Se quedó allí inmóvil como una piedra. Y Evelyn lo entendió. Si se movía, se rompería. Si levantaba la mano, correría hacia ella y la detendría. Así que se quedó quieto, viéndola partir, destruyéndose por dentro. El coche comenzó a avanzar y Evelyn no volvió a mirar atrás. No podía. Abrazó a Sofía contra su pecho, miró al frente y dejó que las lágrimas cayeran libremente. A sus espaldas, la casa se hacía cada vez más pequeña y el hombre al que amaba desaparecía de su vista, pero no de su corazón. Nunca. Portugal recibió a Evelyn con un sol dorado y brillante y el susurro de las olas del mar. Una música suave que parecía no tener fin. La casa que Marcus había preparado para ella estaba situada en un acantilado con vistas al Atlántico, con paredes blancas relucientes y un jardín lleno de flores, y cada mañana podía ver el amanecer teñir de rosa las aguas infinitas. El paraíso, cualquiera lo habría llamado paraíso, pero para Evelyn solo era otra hermosa prisión, un lugar extraño al que no pertenecía, y cada día que pasaba se sentía como un castigo. Se despertaba cada mañana con un dolor vacío en el pecho, rastros secos de lágrimas en la almohada y el nombre de Marcus resonando en su mente como un coro que no podía silenciar. Pasaron 3 meses, lentos y crueles, como heridas que se negaban a sanar. Evelyn intentó construir una nueva vida para ella y Sofía. Llevaba a la niña a pasear por la playa todas las mañanas, con los pies descalzos sobre la arena cálida, escuchando a Sofía reír cuando las olas le tocaban los piececitos. Aprendió a cocinar platos locales. Aprendió algunas frases en portugués, lo justo para comprar comida en el mercado. Intentaba sonreír a los vecinos amables, pero todas las noches, cuando Sofía se dormía, se sentaba junto a la ventana mirando al mar negro y lloraba. Lloraba por el hombre que amaba. Lloraba por la vida que había perdido. Lloraba por la soledad que la carcomía por dentro. Cada semana recibía un mensaje en su teléfono. Solo una palabra. A salvo. Sin preguntas. Sin te echo de menos. Solo la confirmación de que Marcus seguía vivo. Evelyn leía ese mensaje cientos de veces, tocando la pantalla como si pudiera llegar a él a través de esas frías letras. Nunca respondía. No sabía qué decir. A salvo. Esa palabra era un consuelo y una puñalada al mismo tiempo, porque le recordaba que él seguía allí, que seguía pensando en ella, pero que no podía estar con ella. Sofía tenía ahora 9 meses. Gateaba por toda la casa. Balbuceaba sus primeros sonidos. Una mañana, mientras Evelyn le daba el desayuno, Sofía la miró con sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, y emitió un sonido que le oprimía el corazón a Evelyn. Papá, claro y seguro. Papá. Evelyn dejó caer la cuchara y las lágrimas brotaron sin control. La bebé estaba llamando a su padre, un padre al que no podría conocer. Un padre al otro lado del mundo que tal vez nunca sabría que su hija había dicho su primera palabra. Evelyn tomó a Sofía en sus brazos, lloró sobre el suave cabello de la bebé y le susurró disculpas inútiles a una niña demasiado pequeña para entender. En las noches siguientes, la nostalgia se volvió insoportable. Evelyn se acostaba en la cama, aferrándose a una de las camisas de Marcus que había traído en secreto, respirando el aroma que se desvanecía lentamente, tratando de recordar cómo se sentía estar en sus brazos. Soñaba con él todas las noches. Sueños tan vívidos que, cuando despertaba, le llevaba unos segundos recordar dónde estaba, que él no estaba a su lado, que todo había sido una ilusión. Entonces, una tarde, hacia el final del tercer mes, cuando Evelyn regresó a casa después de llevar a Sofía a una revisión rutinaria, vio una figura sentada en el porche. Su corazón dio un vuelco, y la esperanza y el miedo se entremezclaron. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no era Marcus.
era Maggie. La anciana ama de llaves estaba sentada allí, con el rostro cansado por el largo vuelo, y sus ojos transmitían algo que heló la sangre a Evelyn. Maggie, Evelyn respiró, con la voz temblorosa. Maggie se levantó, tomó la mano de Evelyn y pronunció unas palabras que Evelyn nunca olvidaría. Se está muriendo, querida. No en su cuerpo, sino en su alma. Después de que te fueras, destruyó a la familia Mareno, puso fin a la guerra, eliminó todas las amenazas. Pero no te llamó para que volvieras a casa. En cambio, bebe todos los días, no come, no duerme, y se sienta durante horas mirando fijamente la cámara vacía de la guardería como un loco. Maggie apretó la mano de Evelyn con más fuerza. Él cree que no se merece que vuelvas con él. Cree que eres más feliz sin él. Pero os he observado a los dos y sé que ambos os estáis marchitando. Evelyn se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, y supo lo que tenía que hacer. El vuelo de Portugal a Nueva York duró 8 horas, pero para Evelyn pareció toda una vida. Se sentó en el avión con Sofía dormida en sus brazos y se quedó mirando por la ventana el infinito cielo azul. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada segundo era una batalla entre la esperanza y el miedo. No sabía lo que se encontraría cuando regresara a la finca Castellano. No sabía cómo reaccionaría Marcus cuando la viera. No sabía si la volvería a echar. Pero había una cosa que sabía con certeza. No podía vivir un día más sin intentarlo. Cuando el coche se detuvo ante las puertas, Evelyn vio el cambio inmediatamente. El jardín que antes se había cuidado con tanto esmero, ahora estaba marchito y descuidado. Las malas hierbas le llegaban a las rodillas. Las flores de las que Maggie se había sentido tan orgullosa estaban secas y muertas en sus macetas. Los guardias la miraron con sorpresa cuando salió con Sofía en brazos, como si estuvieran viendo a un fantasma regresado del pasado. Nadie la detuvo, nadie habló. Solo se quedaron allí en silencio y la vieron pasar, como si temieran que, si hacían algún ruido, ella desapareciera. Maggie había advertido a Evelyn sobre el estado de Marcus, pero nada podría haberla preparado para lo que vio en su despacho. Las cortinas estaban bien cerradas. La habitación estaba sumida en la oscuridad, a pesar de que fuera era una mañana luminosa. Había botellas de whisky por todas partes, sobre el escritorio, en el suelo, en las sillas. Los papeles estaban apilados en montones que nadie había tocado, y el olor a alcohol se mezclaba con la humedad en un aroma de desesperación. En medio